Amigos, ¿cómo están? Excelente tarde. Información variada para este día, pero para empezar, lo que sucede en el Movimiento de Regeneración Nacional, donde nuevamente salen listas que Carlos Augusto, el líder estatal, dice no son ciertas. Aquí en Tlaxcala, y me imagino que en gran parte de los municipios están circulando en redes sociales, una lista de candidatos a diputados locales, candidatos a presidentes municipales, que llama la atención porque muchos coinciden, pero hay otros nombres que simplemente no podrían ser, como por ejemplo el de Alejandro Aguilar López, que usted sabe va a ir a buscar la Diputación Federal por el primer distrito. Por eso es que tiene razón Carlos Augusto cuando dice no es cierta, pero recordemos que esta misma posición, cuando dijo no es cierta la lista, sucedió cuando se presentaron las posiciones federales, es decir, el Senado y los diputados federales, se filtró la lista y resultó que sí era cierta. ¿Qué te parece, Patricio? ¿Será o no cierta esta lista? Bueno, yo la analicé con, digamos, de un vistazo rápido y desde luego me sorprendieron por ahí algunos 2 o 3 casos digamos, de candidatos, si ya es la lista oficial. Y yo más bien creería que este asunto lo están procesando de una manera poco certera, y esto al final se le puede revertir a la dirigencia estatal, porque finalmente, si son filtraciones, pues obviamente hay quienes lo van a tomar de una manera de que es poco serio el trabajo del dirigente, por un lado. Y si es la definitiva, pues que lo diga. Finalmente va a haber inconformes. Yo, por pura casualidad, transitando la concurrida calle donde están las instalaciones de Morena la semana antepasada, vi tanto movimiento que dije, bueno, pues me bajo a curiosear, porque no vengo a nada, pero hay mucho movimiento. Y estaba 300 personas de Panotla, obviamente con los 15, 16 precandidatos que había. Y me preguntarás, Patricio, ¿ya qué viene al caso tu comentario? Porque es lo que está ocurriendo también en otros municipios. Y los 15 pasaron a decir por qué querían ser candidatos a presidente de Panotla en 1 minuto y medio. Les daban 1 minuto y medio, 2 minutos. O sea, yo me tuve que, en el sentido deportivo y coloquial, me tuve que chutar ahí media hora de escucharlos, porque dije, pues ya que estoy aquí, me interesa saber. Era abierto. Y era abierto. Y obviamente el aplausómetro, cuando yo veo el nombre de quien va en Panotla, pues el aplausómetro creo que fue el que ganó, porque me quedó muy claro quién se había llevado el aplauso mayor, y finalmente es el que aparece en la lista hoy. Entonces, un ejemplo no quiere decir que se generalice, pero habrá casos donde tienen 3 o 4 reservados, 1 o 2 no aparecen municipios en esta lista, o no lo supe contar los 60 en todo caso, pero finalmente yo digo que está procesando de una manera incierta los asuntos que deben de tener certeza, porque finalmente al rato la inconformidad es todavía mayor, porque pues coloquialmente se dice en México, en Tlaxcala, en Alzayanca, en Huamantla, no se valen las tomaduras de pelo. Y si alguien está filtrando, pues es porque se le está escapando la información a él. ¿Y qué Es lo más pasaría? que puedo decir así a bote pronto, empezando el tema, pero No, puedo hablar más. pero ¿no te parece, Patricio, que esta filtración puede venir desde Morena para ver de qué manera reaccionan? Y si no hay tanta inconformidad, bueno, pues ya la sacamos. Y si vemos que hay un conflicto interno de manera evidente, que se incendien las banderas, que se incendien los barcos, espérense, la modificamos en algunos lugares en donde no haya tanto problema y decimos, ya ven cómo no eran las reales. Es una estrategia finalmente, y los partidos tienen estrategias para procesos internos, y tienen, en el caso de Morena, que es la marca que ahorita más atrae a los candidatos, por las razones que ya no tenemos que estar explicando, sigue siendo la marca que más atrae. Creo que aquí contigo ya hablé la semana pasada, o empecé a hablar de que ya no se va a mencionar tanto el efecto López Obrador más que para los cargos federales, pero ya para hacia abajo, estoy refiriéndome a elecciones estatales,
pues muchos se van a colgar de la bandera y de la inercia o del Sheinbaum. Es decir, la marca Sheinbaum es la que viene. Y si en este caso, porque me queda claro que ha habido asuntos municipales que han llegado al escritorio de Claudia Sheinbaum, pues entonces pues sí sacan una primera lista para ver si no brincan muchos, y si no brincan muchos, pues vámonos con ellos. Pero si al rato es más la inconformidad que la aceptación de estos primeros que están filtrando, pues van a decir, nos vamos con ellos, ¿no? Es una estrategia finalmente. Para mí no es la mejor estrategia, seguramente para las dirigencias estatal y federal, digo, porque la federal está representada en el diputado Contreras Castillo, a quien yo conozco de vista y lo conocí el día que fui a ver lo de Panotla, porque me llamó la atención y por lo problemático que está el municipio por el asunto ¿cómo se llama?, del relleno que se le ha enredado ahí a gobierno estatal por razones pues yo diría de descuido, ¿no? Pero finalmente no es el tema. Lo que sí es el tema es de que pues estaban 15, 16 precandidatos, 3 mujeres y 12 hombres. Y yo dije, voy a anotar el nombre de quien se llevó el aplausómetro. Pues es el que apareció ahorita. Pues si esa fue la encuesta y no brincan los demás, pues al menos yo diría Panotla es el ejemplo de que el aplausómetro valió la pena. Y eso de la encuesta, pues quién sabe si exista. Pues habría que revisar si fue por la exposición de motivos o si fue por algún proyecto presentado o si realmente fue por alguna encuesta, que hasta el momento yo sigo esperando que se den a conocer esas encuestas, que entiendo Nunca el te las diputado van a federal dar. es el que tiene acceso junto con Carlos Augusto, y me imagino, porque no lo sé de cierto, que los candidatos pues deberían de tener también esa certeza, como la tuvo en algún momento Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, porque ellos pusieron una empresa que fuera la encuesta espejo, una propuesta por ellos mismos y la que ponía la representación de Morena. Tendría que ser así en las entidades. Pues tendría que ser el argumento que yo le he escuchado, no por una entrevista, no por una plática personal, no por eso. Lo he escuchado porque lo dice el dirigente estatal, es de que no tienen recursos económicos. Habla él, ha hecho público de que Morena el año pasado tuvo una multa y las prerrogativas se fueron pagando esa sanción, multa económica que le impusieron por irregularidades en el manejo anterior al... Y ahora también habla que en el 2024, en pleno año electoral, cuando se supone que Morena tiene presupuestados como prerrogativa, porque ya la distribución la hizo el ITE, de 92 millones, 20 y tantos le tocan a Morena. Estamos hablando de 2 millones aproximadamente mensualmente. Mi pregunta es si de ahí no puede salir el dinero para que una empresa pues haga un sondeo, digamos, muy básico pero certero, si no en los 60 municipios, sí, yo diría donde hay más participantes o más conflictos de los participantes. ¿Sí me explico? De tal manera que pues le dé certeza a este asunto, que ojalá y con esta filtración no se empiecen a generar problemas y al rato veamos plantones, marchones, inconformidades de quienes no están en esta primera lista. Pero finalmente allá sus dirigentes. Cuando te refieres al diputado que es Contreras Castillo, pues sí, entre ellos dos son los que están procesando, y Contreras Castillo está como delegado en Tlaxcala. Quiero suponer y quiero estar seguro, no solo suponer, sino estar seguro de que viene con la representación de quienes toman decisiones más arriba. Se entiende que viene de Claudia Sheinbaum. Exacto, a eso me refiero. Por eso te digo que finalmente el efecto Claudia Sheinbaum puede verse en el asunto de que su representante como delegado en Tlaxcala, pues a lo mejor también por ahí tiene que palomear algunos. Y si dicen, pues es Claudia Sheinbaum, ¿habrá alguien que le brinque las trancas? Pregunto. Pues va a ser difícil, ¿no? Yo creo que no. Mira, hay algo importante para quienes aspiran, porque ya hay fechas. Bueno, desde diciembre dijeron que iba a haber fechas, no se cumplieron, pero aquí nos dan a conocer que el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo anunció que será
hasta el próximo 10 de marzo, es decir, el domingo, cuando se dan a conocer de manera definitiva los nombres para competir por un espacio en el Congreso local en lo que respecta a Morena. Y en el caso de quienes quieren ir a las presidencias municipales, se recorre todavía para el 15 y hasta el 20 de marzo, es decir, van a estar todavía esperando que, entiendo, se va a hacer una última encuesta. ¿Por qué? Porque los datos son muy cerrados. Ya. Y algunos que no comulgan con los dirigentes estatales, pues van arriba. Y entiendo que eso ha inconformado a la cúpula estatal y dicen, a ver, una última, a ver, 2 de 3, y cuando ya le ganaste, no, pues otra, 4. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, y por eso es que se va a recorrer, insisto, los presidentes municipales o los que quieren llegar a presidentes municipales, del 15 al 20 de marzo sabrán si lograron o no esta postulación, y en el caso de los candidatos a diputados locales, el próximo 10 de marzo. Esa declaración o boletín de prensa o postura es un comunicado de prensa. ¿Es de hoy, del día de hoy? Es de hoy. Bueno, pues entonces marzo, lo está diciendo el dirigente nacional, pues hay que creerle. Entonces, nuevamente el jaloneo interno se prolonga, ¿qué? Al 15 de marzo o posiblemente un poco más. Al 20. Estamos hablando de 2 semanas más. Híjole, pues todo eso puede generar nuevamente diferendos, sobre todo con quienes ya aparecen en esta famosa primera filtración, porque obviamente pues los que sí aparecen van a decir, no, pues yo fui el que ya gané. Ya la hice. Ya la hice. Y si al rato le dicen, no, es de que hicimos una última encuesta donde te ganó el otro, nuevamente traigo el ejemplo de Panotla, puedo poner otros 2 o 3 más, pero el aplausómetro que yo quiero pensar que ahí fue hecha esa reunión para que se escuchara la propuesta rápida, resumida, en minuto y medio o 2 de cada quien, pero mi impresión fue, curiosamente, porque fue una visita por curiosidad, de que, pues ¿quién se lleva el aplauso mayor? Pues entonces en la encuesta seguramente fue eso. Y sí, créeme que el que se llevó el aplauso mayor es el que yo veo que aparece en la lista ahorita, cuyo apellido es Carro Rodríguez, si no mal no me equivoco, Heriberto, algo así. Mira, hasta el nombre me aprendí, de 15 o 16, porque pues, tuvo mucho aplauso. Y hasta le estamos aplaudiendo, se me hace. Fíjate, bueno. de los datos interesantes es que aparece José Alejandro Aguilar López, que es en este momento diputado federal, y hace semana y media estuvo involucrado ahí en dimes. En jaloneos. Sí, claro, en el jaloneo normal que decían, ya se bajó. Yo lo sé, porque hablé directamente con la dirigencia nacional y me decían, ya se bajó tu paisano, ya no está, ya los mandó al cuerno porque le quitaron la candidatura a la Diputación Federal. Con Alejandro Aguilar fue imposible hablar, pero lo supe por la dirigencia nacional. Pasaron los días y al final Silvano Garay recibió la instrucción de la dirigencia nacional, no porque él quisiera, por la dirigencia nacional, te aguantas y se queda Alejandro Aguilar porque es garantía de triunfo. Y regresó Alejandro Aguilar. Sin embargo, Alejandro Aguilar aparece en el distrito local 11. Y eso sería un argumento que tiene razón ahí Carlos Augusto para decir, pues miren, no es verdad porque aparece una persona que va para la Diputación Federal y como ya se incorporó a la Cámara de Diputados allá a San Lázaro, pues ya no podría participar. Ya los tiempos no le darían, entonces sería una de las consideraciones que yo tomaría en cuenta por lo que dice Carlos Augusto. Simplemente Alejandro Aguilar, que está en esta lista, pues no coincide con los tiempos y ya tendría que estar esperando a ver quién va por esta posición que es el distrito 11, es de Huamantla justamente. Sí, el 10 y el 11 tienen cabecera en Huamantla, nada más que uno abarca la parte, digamos, sur, Ixtencos y Tlaltepec, y otra la parte que corresponde al Sayanca, el Carmen, Tequesquitla y Coapiastla. Entonces, pues a mí me parece fuera de lugar el que aparezca Alejandro Aguilar en uno de los 2 distritos, precisamente 11. ¿Cuál de los 2? En el 11, porque finalmente lo que yo sé de una fuente confiable para mí, pero a lo mejor a veces las fuentes de uno no son las confiables para otros, no menciono el nombre, pero de una fuente confiable fue que en una reunión Alejandro Aguilar con Claudia Sheinbaum y Mario Delgado le dijeron, tú vas como candidato al distrito 1
en búsqueda de la reelección porque eres una carta ganadora y porque eres parte del proyecto. Si eso lo dijo la que encabeza con una brutal diferencia las encuestas para la presidencia, digo, yo no puedo, ni con mucho me atrevería a decir de la próxima presidenta, sino más bien la que encabeza las encuestas, porque eso sí es cierto. Pues si eso lo está diciendo quien encabeza las encuestas para ganar la presidencia y el dirigente nacional Mario Delgado, de que le dieron el palomeo como candidato a Alejandro Aguilar López, según la fuente que me lo confió, pues es de que Alejandro Aguilar López va a competir. ¿Qué es lo que tiene Alejandro Aguilar López a diferencia de otros? Yo diría la manera muy sutil, muy cuidadosa, a veces yo diría hasta muy cerrada de actuar. Dices tú, es de que no pude entrevistarlo. Pues yo lo he visto y lo he saludado, pero no lo he entrevistado porque pues estoy muy seguido en Huamantla, pero su manera de hacer política es de tal discreción que pues hasta que no sepa uno que está en en el registro. Ahora, yo acudo a la autoridad electoral, no menciono el nombre porque obviamente debo reservarlo, y pregunto quién quedó registrado en el distrito 01 con cabecera en Apizaco por el partido y la coalición que encabeza Morena. Y la respuesta es, quedó registrado José Alejandro Aguilar López. Si lo impugnan o sigue el jaloneo entre ellos, es otra cosa. Y la pregunta obligada a esta persona, ¿está impugnado su registro? No está impugnado. Entonces, pues yo doy por hecho que en el distrito 1 sí es Alejandro Aguilar López el candidato. Hasta ahí dejo mi comentario. Y además porque hoy, revisando el Sol de Tlaxcala, que dirige nuestro amigo Max Hernández Cervantes, encontré una nota en donde Jesús Empualteca, si no me equivoco, nuestro colega, daba a conocer justamente una postura de Alejandro Aguilar diciendo que él va a la Diputación Federal 1. Mira, nos dicen aquí, sí, de Huamantla, me imagino, son números de Huamantla, 3-2, dicen, 3-2, ¿por qué? Porque 3 me dicen, va Alejandro Cuaute o Cuautle, no especifican bien, pero dicen, va Alejandro Cuaute, Kevin Cuaute, por el distrito 11. Otros me dicen, esos dos restantes, va Yonca por el 11. Hasta ahí lo dejamos, no nos metemos en más discusiones, ya comentamos eso. Y si le parece, otro comentario me dice, dejen de hablar de hombres, es tiempo de mujeres. Tiene toda la razón, vamos a platicar justamente de este asunto que fue a cubrir en la mañana Mariana Lovera. Vamos a pasar al tiempo de las mujeres para que no se enojen. Justamente hoy muy temprano, allá en la capital de Tlaxcala, dieron a conocer pues la marcha de mañana del 8M, que nos dicen saldrá del Asta Bandera, o donde antes estaba ubicada el Asta Bandera, allí por el Estadio Tlahuicole, y llegará hasta la otra Asta Bandera, que está en La Virgen. Allí estará la cita. La cita es a las 3 de la tarde para salir a las 4 rumbo al Zócalo capitalino. De las dos astas llegarán al Zócalo, allí será su concentración. Lo dice Jenny Charres, activista, quien señaló que se espera la llegada de varios grupos feministas, así como de municipios. Seguramente así será, cada año sucede, y esperan que no haya represión por parte de las autoridades, pues aseguró que el movimiento que encabezan es pacífico. También pidió a los políticos, esto es importante, Patricio, no utilizar la marcha con fines electorales, porque no faltará quien llegue pues abanderado y diciendo que llevan por delante la lucha de las mujeres, cuando solamente se les ocurre previo al 8 de marzo. Vamos a ver un fragmento de lo que dijo Jenny Charres. Van a ser, la verdad es que los contingentes cada año varía. Ustedes sabrán que los actos de represión y los intentos por denostar la marcha y declarar una marcha violenta, que son falsos y que se han marchado y quienes han salido con nuestros contingentes año con año, jamás han sido violentos, pero el Estado se ha encargado de solamente visibilizar pues los actos incluso de respuesta ante la represión, y yo creo que esto dependerá sobre todo de lo que armemos. Por eso tenemos el hashtag Marchemos Sin Miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que han empezado ya los actos de intimidación. Ustedes lo saben, el día de ayer pues ya sabíamos muchos que se iban a concentrar los policías en el domo y luego se los llevaron al helipuerto, y entonces era una forma de decirnos, no sé contra qué iban a pelear, ¿verdad? Pero las mujeres
no llevamos armas, solamente nuestra voz y pancartas. ¿Van a terminar aquí en la Sí. explanada? Sí, lo hemos mencionado, también hay otra salida que es Plaza Vértice. No son dos marchas, es la misma marcha, solamente es que se decide salir por diversos puntos y con diversos contingentes que se adapten también a la determinación de las mujeres de salir en el contingente que consideren. Mira, hay que destacar aquí también, Patricio, lo que hizo el secretario de Cultura, Antonio Martínez, que conoces muy bien, porque su lucha no solamente está en la cultura, también a favor de las mujeres. Ella ha dicho que serán 2 museos los que prestarán un servicio para ayudarlas, en donde podrán cargar su teléfono, donde podrán encontrar agua, donde podrán ingresar a los sanitarios, y serán el Museo Miguel N. Lira y el Museo de Arte de Tlaxcala. Lo que dice Jenny Charras es cierto. Sí, a veces han existido actos pues, de represión, pero yo creo que ha sido también en gran parte porque hemos visto el primer año, incluso ahí están las fotografías de Niérica Imágenes que dirige Gonzalo Pérez, donde había mujeres con armas, había mujeres con proyectiles, con bombas Molotov. No nos apartamos de que la lucha sea legítima, pero también vienen involucrados grupos de choque directamente de la Ciudad de México. Es, digamos, la permanente discusión año con año, que en mi opinión en la Ciudad de México sí supieron y tuvieron la estrategia de irle bajando a la tensión que genera el 8M, en ese caso hay que agregarle 2024. En México las tensiones que eran grandes al inicio del gobierno de López Obrador y como jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, yo recuerdo que los primeros 2 años de su gobierno fueron muy difíciles, los 8 de marzo, pero en el tercer y cuarto año encontraron, creo, una fórmula para ir desactivando esas filtraciones que hacen grupos de la oposición. Yo no diría y particularizaría en un partido político porque no sería de mi parte irresponsable, pero sabemos que hay opositores rudos en contra de López Obrador y no solamente esos grupos rudos están en grupos de choque. Voy a decir algo muy reciente y y no lo politizo. ¿Qué hizo Jorge Castañeda apenas en el encuentro que tiene en Televisa? Decir que la campaña que deben encabezar es de lodo y de denostación y de chismes, utilizó la palabra de chismes, de mentiras. Si eso lo dice un intelectual, entre comillas, que antes era muy reconocido y ahora está hablando de esa manera, pues estamos hablando de grupos de choque también de la oposición, no solamente partidaria, que yo no tengo pruebas de que sean ellos, sino de hombres que se sienten con la autoridad para decir qué debe hacerse. Y vaya que un comentario de ese tipo, viniendo de un personaje como él, muchos dicen, pues si Jorge Castañeda lo dice en televisión, de que hay que entrarle a la guerra sucia, al chisme, a la mentira y demás, pues en un evento del 8M donde se filtran tantos grupos, tanta diversidad de grupos, pues no faltarán el que por ahí induzcan personas para grupos de choque. E incluso se ha llegado a comprobar en la Ciudad de México de que no eran solamente mujeres, había incluso encapuchados hombres por la manera en que utilizaban. La mujer se nota cuando utiliza un arma, cuando le empuña. Un marro de los que se utilizan para demoler una construcción. Cuando se trata de demolerla, vaya pues, para derribarla, para construir otra. Digo, y se da uno cuenta, no se requiere ni sabiduría ni preparación para darse cuenta que hay personas que tienen una fuerza muy por encima de la que suele tener una mujer. Y no hago menos a ninguna, porque hay mujeres también muy fuertes. Pero finalmente no me detengo en esta discusión ni me enredo en este debate. Ojalá y sea cuidadoso a la autoridad para notar aquellos casos donde se trate de filtración de grupos de choque, incluso de grupos de choque que vienen de fuera. Porque yo estoy seguro que aquí en Tlaxcala
por muchas diferencias que tengan con el gobierno, mujeres que están en su legítimo derecho de manifestarse, de conformarse, de gritar, de descalificar incluso en el sentido positivo de la palabra, de que no se hacen bien las cosas, de que no se atiende con prontitud, no hay quien se ponga, no me imagino a alguien, no menciono nombres, pero hay 5 o 6 muy visibles activistas que encabezan movimiento poniéndose una capucha y yendo a destruir una parte del Museo de Arte Moderno. Son grupos que se filtran y que obviamente hay mucho interés económico. No faltará quien también quiera sacar beneficio político partidario en tiempos, como los dice el huésped de Palacio, en tiempos de sopilotes, como lo decía también un escritor, en tiempos de sopilotes todo se vale. Pues a este llamado que hace Jenny Charres, esta activista, junto con Erendira Jiménez Montiel y otras más que ahí están encabezando esta lucha, insisto, legítima, porque las mujeres tienen una lucha de hace muchos años, también se sumó un hombre que es Juan Manuel Cambrón Soria, que pidió, tal y como lo dijo el secretario de Gobierno en su comparecencia, pues que no hubiera vallas, que no hubiera represión, y ahí mismo aprovechó esta tribuna para pedir la renuncia o el despido de Homero Meneses Hernández, el secretario de Educación Pública, porque ya hay varias denuncias, no solamente de trabajadores, de administradores y de medios de comunicación. Hay muchísimas observaciones al interior de la Secretaría de Educación Pública. Ahí está lo dado a conocer por la auditoría de la Superior de la Federación. Auditoría Superior de la Federación. Hay muchísimas observaciones y hoy el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, pues sí, de manera valiente subió y además dijo que la prensa debe ser libre y no está para rendir pleitesía al poder, están para ser contrapeso del poder. Eso lo dijo Juan Manuel Cambrón Soria, que al final pidió, insisto, la renuncia o el despido de Homero Meneses, que cobra como secretario de Educación Pública. Escuche usted lo que dijo. Y dijo el secretario textualmente que así sería, que no habría represión en contra de las mujeres. Le hago un llamado desde esta tribuna a la gobernadora a que cumpla esa promesa, a que no haya vallas, a que no se amuralle Palacio de Gobierno, a que no haya tanquetas, toletes y escudos, a que se fomente, se permita una marcha pacífica y en ejercicio de la libertad, y a que eviten otra vez la tentación de reprimir a las mujeres. Quítense ese adjetivo, quítense esa definición de gobierno represor, porque eso han sido. Por otro lado, en esa línea que lleva este gobierno que lo caracteriza, es en el que se enmarca la tentación autoritaria del secretario de Educación Pública, Homero Meneses, quien, haciendo gala de excesos, agrede, ofende y denosta a sus compañeros, a los trabajadores y a los comunicadores. El ciudadano Homero Meneses, que era crítico, de izquierda, defensor, ha sido cooptado, subsumido por la personalidad de un funcionario prepotente. Mi solidaridad completa y absoluta con el periodista Martín Rodríguez, quien en ejercicio de su libertad y de su profesión, en una investigación periodística, denuncia abusos y excesos al interior de la Secretaría de Educación Pública que encabeza Homero Meneses. Y la respuesta del funcionario es denostar y desacreditar al mensajero, mimetizándose con el tartufo del Palacio Nacional. Lo que hace es precisamente denostar y ofender a la prensa. La prensa debe ser libre, crítica. Los periodistas, los comunicadores no están para besar o rendirle pleitesía al poder, están para cuestionar a quienes tenemos cargos públicos. Son, en cierta medida, también un contrapeso para exponer los excesos que ocurren en el gobierno. Por lo tanto, mi solidaridad a Martín. No vaya a resultar que ahora Martín tenga que ser convocado como Loret de Mola a comparecer por las investigaciones que se realicen. Ojalá y eso no ocurra en Tlaxcala. Ojalá que no. Señor secretario de Educación,
Se abroga usted una autoridad moral que nadie le ha dado. Y se abroga usted o se asume poseedor de la verdad absoluta. Lo convino a que renuncie si de verdad tiene esa calidad moral que presume. Y como no va a suceder, gobernadora, destitúyalo. Destitúyalo. No merece estar en el cargo que ostenta. Es cuanto se presenta. Y rápidamente doy a conocer que el día 5 de marzo, hace unos días, se sumó un nuevo integrante al Senado de la República. Es de Apizaco, Tlaxcala. Llegó en sustitución de Minerva Hernández, que se va a competir en búsqueda de la capital de Tlaxcala. Parece que si se confirma la lista de Morena, la lucha será entre mujeres, porque iría Katy Valenzuela por Morena, Minerva Hernández por el PAN, PRI, PRD, no, PAN y PRI, porque el PRD va por otro candidato. Y entonces, quien llega es ahora senadora Maura Hernández Fernández, que informó de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 1 de marzo del 2024, así como su voluntad de mantenerse ahora en el grupo parlamentario de Morena, porque recuerde usted que Minerva Hernández pues estaba por el PAN, y ahora que se escapa de la Cámara para venir a la capital de Tlaxcala justamente para competir por esa presidencia municipal, pues regresa Maura, que ya había tomado protesta en la ocasión anterior, y se incorpora como un voto más del Movimiento de Regeneración Nacional, Patricio. Pues es la repetición de lo que ya habías comentado hace un momento, bueno, que acabas de comentar. Ya ocurrió esto antes, tengo entendido que fue 1 o 2 semanas las que estuvo despachando en la Cámara de Senadores como representante popular, estuvo actuando como propietaria 2 o 3 semanas y finalmente regresó Minerva Hernández, que es la propietaria, en el resultado de la elección de hace casi 6 años. Si ahora las aspiraciones de Minerva están en la competencia por la capital, pues yo creo que hace muy bien en solicitar licencia, y en este caso pues lo teníamos comprobado desde la vez anterior. Maura Hernández, persona que tú conoces y has tratado, tengo entendido, con alguna frecuencia, con mucha frecuencia, por tu trabajo, por tu actividad profesional. Yo la conozco nada más de saludo. Pues tendría Morena ahí una aliada más para lo que viene de las iniciativas que López Obrador puso sobre la mesa. Aquí la duda sigue estando en el hecho de que qué va a pasar con Movimiento Ciudadano y sus senadores, que sabemos muy bien que pues juegan un papel importante como bisagra para las posibles reformas. Lo que yo veo en el discurso de su candidato presidencial y su dirigente, que poco habla de Movimiento Ciudadano, es de que pareciera que están más como aliados de Morena, en una campaña donde obviamente hacen críticas de Morena, pero con los que se van muy duros con la tríada de partidos de la oposición, y estoy hablando de manera concreta de PRI, PAN, PRD. Entonces, si eso se traslada como una muestra al Congreso, a la Cámara de Senadores, pues una aliada más, pues sí cuenta mucho para lo que quieren. Pues, a ver si les alcanza. Yo no soy, ni tengo varita mágica ni bola de cristal para asegurarlo. Pues sí, sobre todo porque recordemos que, hoy se suma en una posición que era del PAN, ella llega y se suma a Morena. Sí, pero también el senador Armenta se va, deja su espacio, y el que llega de suplente se va a otra fracción parlamentaria. Entonces, realmente no gana Morena. Es el chapulineo. La negociación. Y aquí realmente quien gana pues es el Movimiento de Regeneración Nacional, porque se hace de un voto importantísimo en esto que están haciendo en una negociación interna. Y ahora que el PRI, el PAN y el PRD están en no recordaré cómo se llamaron, pero que no hacen nada, que no se mantienen firmes para no votar ni a favor ni en contra, le llamaron de una manera específica, ahorita recordaré. Pues es importante el voto de los senadores, sobre todo los que están a favor de Morena, porque el PAN, el PRI, el PRD y algunos más dijeron moratoria constitucional, no nos vamos a mover, no vamos a hacer absolutamente nada,
a favor de lo que venga desde Palacio Nacional. Así que los damnificados somos los ciudadanos que vamos a tener que esperarnos a ver cuándo quieren trabajar los señores senadores. Pues aquí lo lamentable es que finalmente esa representación como oposición, yo lo diría como ejemplo contrario de esto que tú estás afirmando del Senado de la República y la moratoria a la que convocó su dirigente, sobre todo estamos hablando de Marco Cortés y de Alito Moreno. En el caso de, ¿cómo se llama?, de Jesús Zambrano, la verdad es de que pues por la poca representación que tienen en el Senado, pues su opinión casi no trasciende. Pero yo diría que el ejemplo opuesto de lo que debe de ser un legislador que da la cara, que toma la tribuna y que dice las cosas, aquí en Tlaxcala está en el que hace un momento lo tuviste en pantalla y en audio, Manuel Cambrón, y no es que yo quiera hablar bien de Manuel Cambrón y elogiarlo, no, yo diría que es un legislador que sube a la tribuna con la información necesaria, que argumenta muy bien, que fija posturas muy claras y que al final pues no se niega en todo caso a participar en un debate aunque pierda. Y eso es lo que se quiere de un representante popular, que fije posiciones, que dé argumentos, que diga las cosas como son, y finalmente si al rato la votación no le favorece, pues al menos queda registrado en el acta de la sesión qué intervención tuvo. Si se niegan a participar desde un principio los senadores, yo voy a utilizar una palabra que no es grosería, que no ofende a nadie. ¿Para qué carajos quieren un cargo de representación si no quieren asistir ni tomar decisiones? Que tomen la tribuna y que digan por qué están en contra, así de sencillo. Pero alejarse y decir de antemano no vamos a ir ni a votar, pues entonces, por segunda y última ocasión, ¿para qué carajos quieren ser representantes populares? Mira, para ir por la dieta y negarse a ir a las sesiones, pues que a todo dar. Aquí Manuel Cambrón, yo diría, es el ejemplo de un opositor que toma la tribuna, fija posiciones, argumenta, plantea asuntos y queda registrado así en el acta de la sesión respectiva. Aquí alguien coincide contigo del WhatsApp, me dicen, ¿por qué dices que de manera valiente Cambrón, unas palabritas medias fuertes, me dice, todos tendrían que hacerlo a favor o en contra, pero todos tienen la obligación, todos ganan, todos gastan, pero no todos hablan. Coincido plenamente con usted. Yo también ahí. Plenamente lo que acaba de decir Patricio, coincido plenamente con usted. No tengo el gusto de conocerla, no voy a decir el número de la terminación del WhatsApp, pero tiene usted toda la razón. Y yo también estoy de acuerdo en eso. Ahorita le diré por qué digo que valiente, porque justamente una nota que le daré a conocer dice que los candidatos son víctimas de violencia y al menos 14 han sido asesinados en el proceso. Él ya no es candidato, ya está como diputado, pero también es candidato por el Distrito 3, que es el del sur, uno de los que colindan con Puebla. Esa zona, la zona roja, es la que colinda con Texmelucan, por eso dije eso. Aquí otro, Néstor Tepalcingo, los diputados en tiempos electorales se ponen a trabajar a favor del pueblo, que viva la humildad en campaña. Pero ¿qué tal le autorizaron el 90% del presupuesto y su ahijado como secretario? No sé si se refiere también al Partido de la Revolución Democrática, pero ya leímos uno de WhatsApp, uno de Facebook. Y le comento esta información, en los 5 meses que lleva el actual proceso electoral rumbo a los comicios del próximo 2 de junio, al menos 18 aspirantes a cargos de elección popular en todo el país han sido víctimas de algún tipo de ataque que en varios de los casos les ha costado la vida, según datos periodísticos y cifras de Data Cívica, organización que ha documentado los ataques y la violencia política. Tras dar su confianza a la autoridad organizadora de las elecciones que se generarán el próximo 2 de junio, el candidato de la coalición Fuerza de Corazón por México, integrada por PA, PRI y PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, denunció la utilización de los programas sociales manejados por las administraciones estatal y federal. Aquí se me fue la nota, pero vaya, esta es otra información. Sin embargo, regreso a esta anterior. Los ataques a los candidatos están en Morelos, en Michoacán, en Colima, en Zacatecas. Colima está de no aguantarse. Es un hervidero, es uno de los estados más inseguros, Zacatecas. Entonces, y para cargos de elección local, eso sí hay que decirlo, que yo sepa hasta ahora de un
aspirante a candidato a cargo federal que haya sido violentado y en este caso asesinado, de estos 18 casos, algunos hablan de 20, otros, finalmente uno cree que no debe haber casos de este tipo en ninguna elección. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que hay zonas en donde sí el crimen organizado, hay que decirlo con todas sus letras, pues quita y pone. Si cree que les va a estorbar si gana la elección, pues el crimen organizado está desatado en algunas partes. Ahora, también es cierto lo otro. Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal y que le encargó el propio presidente junto con el INE darle seguridad a los candidatos a cargos de elección federal, desde los 3 presidenciales, 2 mujeres y un hombre, para que no digan que nada más habla uno, y de las candidatas a senadoras, hay candidatos senadores, candidatas a diputadas federales y candidatos a senadores, ella ha dicho que solo 25 de ellos han recurrido a esta seguridad que ya es obligación, porque así lo dice el convenio, el acuerdo con el INE, de que deben dar esa seguridad a los candidatos. En el caso de las elecciones locales, no es responsabilidad directa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es responsabilidad de las secretarías de seguridad respectivas en los estados. Me refiero que si en el caso Tlaxcala, donde pues esperemos no ocurran hechos ni de violencia, ni mucho menos de ese extremo al que estamos refiriéndonos, pues sería en todo caso responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala. Es decir, quienes van a competir por cargos de diputados locales y presidencias municipales, pues tienen que ser, no sé si al rato haya un acuerdo entre el ITE y la Secretaría de Seguridad, porque ya hubo un acuerdo, un convenio de no agresión, ¿cómo le llaman? De civilidad. Pero esos acuerdos de civilidad y llamadas a misa. Yo creo que sí debe de tenerse las previsiones necesarias en materia de seguridad, sobre todo en las zonas donde sí, en Tlaxcala, se pueden tornar un tanto más conflictivas. Y yo diría que esas zonas están principalmente en los 4 extremos del estado, en la parte oriente, poniente, norte y sur, donde a veces sí, digamos, la situación se complica más en materia de seguridad. Mira, un número de la Ciudad de México, tampoco diré Sí. la terminación, pero tiene un mensaje interesante. Dice, no se hagan, ya sabe usted qué, el asunto de los partidos es que no tienen los datos exactos ni los nombres exactos por las acciones afirmativas, y tiene toda la razón. Sí. El asunto es que, le explico, las acciones afirmativas tienen que ver con que los partidos políticos deben postular hombres, mujeres, cuotas, porque esas son cuotas. Para jóvenes, para pueblos originarios que son las zonas indígenas, pueblos para la comunidad LGBTIQ+, es decir, todo discapacidad, te faltó discapacidad. Incorporaron una más de último momento, que haya un representante popular que defienda a los migrantes de Tlaxcala. Sí, lo sabemos, y los partidos se encuentran mucha dificultad en eso. En una plática que yo tuve en un espacio de programa público, el presidente Emanuel Ávila se le preguntó precisamente eso. Dijo, pues sí va a ser difícil que las acciones afirmativas, que son obligatorias para los partidos, pues encuentren candidatos con estas, yo diría con estas características, para hablarlo de manera genérica. La discapacidad, que pues nadie la quisiera para nadie, pero finalmente deben estar representados. Y finalmente de la comunidad de la diversidad sexual, pues ahí es donde a veces sí se dificulta, porque sabemos que por ahí ya hubo antes un tramposo que se hizo pasar y que resultó que no tenía, no era parte de esa diversidad sexual. Pero bueno, finalmente tampoco quiero entrar a particularidades. Lo que está diciendo esa persona que nos sigue tiene toda la razón. Y nosotros sí lo sabemos. En su momento los partidos, cuando registren candidatos, que ya viene en 15 días más este proceso de registro para diputados locales y quizás 20 días más para planillas de ayuntamientos, es donde sí se van a ver en aprieto los partidos
para que en 60 municipios puedan lograr estas acciones afirmativas. Mira, este comentario lo voy a hacer porque me dice que no censuremos. No vamos a censurar, pero no comentaré todo. Voy a sintetizarlo por lo que he leído. A ver, nos dice que tienen entendido estos grupos, me imagino que de colectivos de mujeres, que habrá unos puestos, dicen ellos que son unos puestos de limitación, así dice, de limitación. Han de ser unas zonas que van a colocar, esto sí lo tienen muy claro, aquí en la última caseta, es la que viene de San Martín hacia Tlaxcala, y dice que ahí van a haber, pues no son golpeadores, son policías, lo que aquí ponen, dice golpeadores uniformados, son policías en todo caso, que subirán a los vehículos para hacer revisiones aleatorias. Yo la verdad es que no sabía de eso, no lo sé, pero parece que quieren inhibir la llegada de los grupos. Sabía, por un comentario con un compañero de prensa en la mañana, que iba a haber una estrategia y que de hecho hace un año se presentó, recordarás Patricio, se presentó no una estrategia propiamente, sino un catálogo, ahorita recordaré el nombre específico, para revisar de qué manera iban a actuar. ¿No era protocolo? El protocolo de actuación. Sí. Y ese protocolo hace un año no funcionó, hay que decirlo, no funcionó. Pero este año se imagina usted que no funcione, digo, ya el segundo año que no funcione un protocolo, sería desastroso. Entonces, este protocolo se tiene que aplicar. Si ese protocolo implica la revisión en los principales accesos, yo diría que está bien, porque es para la protección de usted y de todos los que asistan, de todas las que asistan, porque en su mayoría son mujeres. A muchos no les va a gustar y dirán, es represión. Lo mismo ocurre el 16 de septiembre, lo mismo ocurre cuando usted entra a un estadio de fútbol, lo mismo ocurre en cualquier acto masivo, porque no faltará alguna persona que se meta con algún bat, con alguna piedra, como ha sucedido y está acreditado, insisto, en las fotografías que se han publicado en diferentes medios en Tlaxcala y a nivel nacional. Si esto tiene que suceder para evitar algún conflicto o alguna lesión en menores o en personas adultas mayores, ojalá se realice, Patricio. Utilizaste un ejemplo que a mí me parece clave, Martín, y que continuamente se está repitiendo. Hace 2 años y días ocurrió algo en el estadio de Querétaro que nadie hubiera querido ver. Y a partir de entonces, ¿qué ocurre en el fútbol soccer a nivel profesional, en la Liga MX, que así le llaman? Yo casi no veo fútbol soccer de la famosa Liga MX, pero trato de estar informado de los asuntos relevantes. ¿Qué pasó? Que empezó a haber protocolos de revisión, incluso de imagen, cosa que a veces quienes asisten a un evento les molesta porque dicen que eso ya es una falta de respeto a su privacidad. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde una autoridad, incluso en un evento deportivo, tiene la posibilidad, la autoridad para hacer una revisión exhaustiva? Y yo prefiero que si haya una revisión, es mi punto de vista muy personal, pueden estar en desacuerdo conmigo, incluso hasta en el asunto de las escuelas, porque no vamos lejos y tampoco estoy rasgando vestiduras o haciendo amarillismo. Cuando en las escuelas hay problemas graves, y acaba de ocurrir uno en Jalisco, anoche, antier, del asesinato de 2 muchachas. ¿Por qué? Porque no hay protocolos precisamente de cuidar una institución educativa, y estamos hablando de una institución educativa particular. Entonces, imagínate las públicas que tienen un número mucho mayor de alumnos y demás. No me salgo del tema. Esos protocolos pues sí deben de ser cuidadosos, insisto. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en los 2 primeros años se le hizo bolas el asunto del 8M, pero en el tercer año, híjole, hasta aplaudieron las manifestantes, y muchas manifestantes dijeron es de que sí están cuidando que esos protocolos y esa seguridad se dé, y están cuidando también que aquellos que se filtran, ya sean hombres o mujeres, y que se filtran para precisamente vandalizar una manifestación legítima y pacífica, no ocurra. Y estamos hablando de que las de la Ciudad de México son de 50, 100 mil mujeres. Aquí en Tlaxcala pues podemos hablar de 2 o 3 mil quizás,
y a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pues sí debe haber protocolos que cuiden que esto no ocurra y que no se tome como violentar la privacidad de una persona. Porque si en el deporte existe, donde se supone que el deporte debe de ser para respetar los resultados, pues ahora imagínate cuando hay de por medio la violencia institucional que dicen ellos que hay contra la violencia que los infiltrados hacen también en eventos de este tipo. Me estoy refiriendo al 8M del día de mañana en Tlaxcala. Ojalá y ocurra lo que debe ocurrir. Manifestación pacífica, manifestación con demandas, con peticiones, con exigencias, en todo caso en voz alta y con dureza y firmeza, pero no con la violencia, porque yo en esa parte sí estoy en total desacuerdo. Y ahí sí coincido y no lo politizo ni le echo incienso a una persona. Ahí sí yo pongo de ejemplo que alguien que en su lucha política insiste en que jamás quebró un cristal en manifestaciones, en marchas, en mítines y demás. Pues la lucha debe de ser en todo caso pacífica y debe respetar la autoridad al que se está manifestando pacíficamente. Pero bueno, no es tan fácil, es muy complejo. Ojalá y en Tlaxcala el día de mañana no tengamos saldos negativos, ¿no? Saldo rojo. Exacto. Mira, este Ya comentario lo voy a leer porque sí me parece importante, aunque no coincido en la manera en la que nos lo mandan. Sí. Dejen de hablar de porquerías de política, pongan atención en la salud, no comentan sobre el alarmante incremento de la epidemiología del síndrome de Guillain-Barré. Ayer lo sí. comentamos. Bueno, pues lo hiciste. Fue amplio el comentario porque dije que conozco de 2 casos en particular, uno de ellos un amigo muy cercano. Y sí, esta información incluso ya está en medios nacionales, Sin embargo, donde dicen, reportan aumento de casos, Tlaxcala emite una alerta epidemiológica con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es? Rápidamente se lo leo para que vean que sí lo tocamos. No creo que somos paleros. Dice, el gobierno de Tlaxcala emitió este miércoles una alerta epidemiológica por el creciente número de personas contagiadas por el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente en el sistema, en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. ¿Sabe qué le pasa? Lo deja paralizado, Patricio. Sí, parálisis parcial o total. Y no tiene cura. ¿No? Se puede controlar, pero no tiene cura. Y si tú conoces a alguien con estos síndromes, con este síndrome, sabes que es algo desastroso, Patricio. Sí, acaba con la vida de una persona, porque prácticamente lo deja en estado de ¿qué? De vegetal o de... Sí, no. Tiene vida, pero no tiene posibilidades no tiene sentidos, no tiene movilidad. Ahora, gracias por ese comentario de que no seamos paleros y demás. Es de que cada persona tiene su propio punto de vista de qué temas se quieren tratar. Aquí yo agradezco la invitación que me haces y que acepto lunes y jueves de venir a abordar los temas que seleccionas, Martín. Pero los restantes días tú abordas muchos temas más que seguramente tus audiencias no lo identifican y en ese entendido pues se están llamando paleros porque no tratamos temas delicados. A mí, si me dices cualquier tema de los que consideren delicados los de las audiencias, yo lo abordo con toda libertad, independencia y la crítica, pero no la crítica que denueste, que descalifique y que ofenda. La crítica... Yo por eso ponía hace un momento de ejemplo al diputado Cambrón, que ya también nos criticaron, que paleros somos con él. No, pues es un representante popular que para mí es ejemplo de lo que sí se debe hacer. Pues sí, y está del otro lado los diputados que aprueban levantadedos las cosas a veces sin leerlas. Y esos diputados pues sabemos quiénes son, mayoría en esta legislatura. Y Eli Blanca se han hecho de la corriente opositora. Bueno, si destacan es porque están justamente en la oposición. Ya nada más para despedirnos, nos ponen aquí un meme con el abuelo Simpson. Ya hablen de la maldita lista de aspirantes a alcaldías de Tlaxcala por Morena. Ya hablamos de eso, empezamos con eso y ya dijimos que el líder de Morena, Carlos Augusto, ya dijo que es mentira y sin embargo coincidimos en advertir que así como anteriormente dijeron que la lista para cargos federales era mentira, al final fue cierta.
Y en esta lista, por eso ni siquiera la comentamos, no vale la pena dar a conocer los nombres porque es No, una lista pues. interminable, pero no la podemos comentar porque el propio líder estatal dice es mentira, no la podemos comentar por eso, porque no viene con el respaldo del líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Algo más, Patricio, algo que quieras comentar? Pues, insisto, tus audiencias están en todo su derecho de decirnos que hay temas que no tocamos seguramente porque tenemos algún interés. Y los independientes, son 9 independientes a candidaturas a presidencias municipales y de comunidad, lo platicamos, aquí nos están diciendo en el Pero 2024. que no se registró, hasta ahora no se han registrado candidatos independientes, Pues, que yo sepa. Y mira que Patricio desayuna, come y cena elecciones. Si me dice yo se lo creo. Voy a buscar información, pero lo leo porque me llegan por WhatsApp, números que además no tengo registrados, pero le contesto en unos momentos más, voy a revisarlo puntualmente. Nada más para despedirnos le digo algo, me llegó un mensaje, muy largo por cierto, y ese lo puede ver usted aquí en Facebook, lo voy a leer por eso, es de Paola Cortés Hernández. Paola Cortés Hernández, voy a leer lo que estás diciendo, es obviamente una queja muy sentida en contra de la Secretaría de Educación Pública. Usted sabe que con todo gusto le leo, pero lo que dice, lo que señala es algo muy delicado. Lo voy a leer, voy a investigar, y si usted tiene más elementos, mándeme información y con todo gusto le damos seguimiento. Sabe usted que calambres no nos dan y que le damos seguimiento con todo gusto porque tenemos lista de personas que ganaron espacios en este mentado concurso y hasta la fecha no los han asignado, y algunos pues simplemente ni los toman en cuenta. Tenemos las listas, por supuesto, si no, no lo diríamos. Así que con todo gusto, Paola Cortés Hernández, revisamos lo que nos dice. Aquí señala, por supuesto, al líder de la sección 31, a la titular del Ejecutivo y a otras personas, por supuesto también a Homero Meneses Hernández, que cobra como secretario de Educación, pero lo revisamos puntualmente y si le parece, lo comentamos el próximo martes con Patricio Lima. El lunes estaría... El lunes lo platicamos junto con El Compromiso Hacemos. Comentamos también esta supuesta lista de candidatos independientes, la revisamos, Patricio, y si existe, pues le damos lectura con todo gusto. Número de contacto o algún correo, Patricio, donde te puedan localizar. 276-103-0027. Repito, 276-103-0027. Y finalmente, qué bueno que lo abordan. El asunto de los independientes aquí en Tlaxcala para las elecciones locales es, hasta ahora, hay un presidente en Tlaxcala de los 60 que llegó por la vía independiente y está por terminar su periodo. No ubico el municipio, pero existe. Es decir, la vía independiente que legalmente existe en Tlaxcala para participar, en este proceso pareciera que no hay aspirantes hasta ahora que hayan solicitado participar por esa vía, hasta donde tengo información. Si no han hecho la solicitud que tenía que ser desde hace varios meses, no la pueden hacer ahorita, porque ya estaría fuera de tiempo, y mucho menos podían registrarse, porque para registrarse es un proceso muy complicado para los independientes, tanto en elecciones federales como en elecciones locales. Voy a dar nada más un dato. Pues ya me mandó hasta la nota, pero la vamos a revisar y el lunes la comentamos. Sale. Saludos ¿Sí? Para Arturo Rojas, mira, está conectado ¿Sí? con Arturo Rojas, si no me equivoco fue procurador en el sexenio de Héctor Ortiz. No, Arturo Rojas fue, colaborador cercano del sexenio orticista. Creo que mantiene un vínculo con ese partido, PAC. con el PAC, y no sé si vaya a aspirar a un cargo de elección popular, pero Arturo Rojas, pues ahorita creo yo está dedicado más a sus asuntos de negocios y demás, ¿no? Mira, es un buen gallero él, hay que de decirlo. Apizaco. De Apizaco. De Apizaco. Y su hermana participó por Coajomulco, si no me equivoco, no recuerdo si en la pasada o en la antepasada campaña política. Mira, Mariana ya nos dio un cachetadón con guante blanco. Si hay un independiente, al menos ahorita comprobado, Carlos Hernández por Apizaco. Los independientes no nos vamos a rajar, dice Carlos Hernández, al haber acreditado ante el ITE los requisitos para ser candidato independiente por Apizaco. Pues ni tan independiente, porque es gente de Pablo Vadillo. Pero bueno, él ya cumplió con este requisito. Estaba en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apizaco. Yo estoy hablando de hace 8 días que pregunté, me dijeron
de manera extraoficial que no había hasta ahora ninguno. Yo estoy hablando, tampoco voy a quemar a la persona que me lo dijo del ITE, porque por favor me van a decir, oye, pues si yo te lo dije que era extraoficial, si ya se oficial, digamos, si ya hubo un acuerdo del Consejo General donde esta persona recabó el número de firmas como candidato independiente y las entregó y ya el instituto le dio el registro como candidato, digo, como independiente, pues entonces llegará el momento en que el tiempo en el que se registre con su planilla, ¿es para ayuntamiento? Para ayuntamiento. Con su planilla y entonces sí lo confirmemos. Antes yo no puedo hablar. Ya le dieron su constancia, ya tiene constancia del ITE. Ah, perfecto. Entonces sí ya llegará el momento en que se registre su planilla y entonces sí podemos decir que es candidato. Hasta ahorita le dieron el registro como por el número de firmas que recabó, pero falta que registre su planilla. Por favor, esto no es así de que ya soy candidato independiente. Pues integra tu planilla, intégrala con las acciones afirmativas y el día que te den el registro de tu planilla oficialmente es cuando yo puedo decir si hay un candidato independiente en la boleta en el municipio de Apizaco. Antes no, por más que me diga esa persona que yo estoy mal. Si los partidos grandes no pueden con las acciones afirmativas, imagínense los independientes. Ya, ahora sí nos vamos nada más con esta información. Están protegiendo en este momento la fachada del Palacio de Gobierno con pinturas anti-graffiti. Qué bueno, yo digo qué bueno. Lo están haciendo y nos lo da a conocer Fabiola Márquez y Héctor Lorenzo en imágenes exclusivas. Vamos a subirlo en unos momentos más a través de nuestro perfil de Facebook, de X, de TikTok y de todas las plataformas donde usted nos sigue y por supuesto también a través del portal. Nos saludamos mañana en punto de las 14 horas. Patricio, nos saludamos. Pues esperemos que el lunes, la verdad se me dificulta porque también tengo otras actividades, tengo que sobrevivir y comer y desde luego pues otras actividades que me reditúen, pero agradezco la invitación y yo el compromiso de lunes y jueves por el momento. Si más adelante se abre la posibilidad de un día más, con todo el gusto, Martín, aquí estaremos. Los micrófonos están abiertos. Gracias, Excelente gracias. tarde. Seguimos en línea.